Llamamos flujo de ejecución de un programa el sentido en el que se van ejecutando las líneas. La forma de ejecución habitual en la programación estructurada, que es la que escribimos con Saint, es que primero se ejecutan una línea, después la siguiente, después la otra, y así hasta el final. Cuando incorporamos una estructura condicional, un sí entonces, hay un momento en el que esa línea de ejecución se abre en dos ramas y dice, bueno, si esta condición es verdadera, se ejecutan estas líneas. Si es falsa, se ejecutan estas, y luego en el fin sí se unen y vuelve el flujo de ejecución a ser el normal hacia abajo. Hay una estructura de programación que nos permite repetir un conjunto de líneas de código varias veces, o sea, hacer lo que se suele llamar un loop o un bucle, y esas son las estructuras de repetición. Hay varias, nosotros vamos a ver una que se llama de repetición condicional, por ser una de las más potentes y que nos permite resolver la gran mayoría de las situaciones que se pueden presentar en un programa donde haya que repetir varias veces algunas líneas de código. Entonces, para ver esta podemos ir como siempre a la ayuda, y en este caso en vez de escribir arriba, vamos a mirar acá a la izquierda que en el índice de contenidos teníamos los tipos de datos que ya vimos, tipos simples sobre todo, las funciones, y acá en estructuras de control tenemos las estructuras condicionales, de las cuales nosotros vimos el sí entonces, y hay otra de selección múltiple que se llama según, y que no la vemos sencillamente porque todo lo que se hace con un según se puede hacer también con un sí entonces, pero al que le interese le recomiendo que la revise. Y luego en las estructuras repetitivas o de repetición tenemos tres: mientras, repetir y para. Nosotros vamos a ver el mientras porque de la misma forma todo lo que se hace con el repetir y el para se puede hacer también con un mientras. Entonces, este sería el gráfico, el diagrama de flujo de el mientras. Se evalúa una condición que cuando es verdadera ejecuta una o varias acciones y luego se vuelve a evaluar esa condición. Si sigue siendo verdadera, se vuelven a ejecutar esas acciones y luego se evalúa nuevamente hasta que sea falsa, cuando entonces termina. La sintaxis del mientras es esta que aparece acá. La palabra clave mientras, una condición, hacer una o varias líneas de código y finalmente fin mientras. Nosotros vamos a utilizarla en el último ejemplo que hemos visto de ingresar un número, a calcular un aleatorio y decirle si ganó. Si en este programa el usuario ingresa un número que no es del 1 al 10, por ejemplo 20, no va a haber forma de que gane, porque el número aleatorio va a estar entre 1 y 10, pero el programa no se lo indica. Si yo acá dice ingreso un número del 1 al 10 y pongo 20, me dice que salió el 6 y que perdí. Pero en realidad debería controlar que yo no ingrese un dato incorrecto, porque en programación, si permitimos que el usuario ingrese un dato incorrecto, probablemente los resultados no van a ser los que esperamos y no se va a saber por qué. Entonces, si nosotros le decimos que ingresa un número del 1 al 10, deberíamos controlar, o lo que se dice, validar el ingreso de información. ¿Cómo podemos hacer que no pueda ingresar un número que no sea del 1 al 10? Con un mientras, por ejemplo. Luego de que ingresó el número, acá vamos a agregar mientras. Y decimos, mientras el número que ingresó, o sea, el número del usuario, sea menor a 1, o ese mismo número sea mayor a 10, hacer, y ya nos completa el fin mientras, y adentro vamos a poner que acá va a entrar cuando hizo algo mal, o sea, cuando puso un número o menor a 1 o mayor a 10, y debía ser entre 1 y 10. Entonces lo primero que vamos a decir es escribir debe ingresar un número entre 1 y 10, por favor. Y a continuación vamos a volver a leer ese número con la misma variable, porque si el mientras entra acá porque ingresó, por ejemplo, 20, y yo le digo que tiene que ingresar uno del 1 al 10, pero no lo vuelvo a leer, cuando venga acá va a seguir siendo 20 y va a volver a entrar y va a volver a entrar, y entonces vamos a entrar en lo que se llama un loop infinito. O sea que no se termina nunca. En cambio, si lo volvemos a leer, la segunda vez, supongamos que pone 25, viene cuando llega el fin mientras, vuelve acá y vuelve a preguntar, ¿es menor a 1? No.
¿25 es mayor a 10? Sí, porque otra vez puso algo incorrecto. Entonces otra vez entra y le dice, tiene que ser el 1 al 10, y lo vuelve a leer. Y así hasta que ponga, por ejemplo, 7, y entonces cuando diga 7 menor a 1, no. 7 es mayor a 10, no. Entonces saltea todo esto y sigue con la línea siguiente, al fin mientras. Entonces, probemos el programa, y se ingresa un número del 1 al 10. 0 me dice que tengo que ingresar el 1 al 10. Menos 5 me vuelve a decir lo mismo. 11, lo mismo, y si ahora pongo 5, entonces sí, continúa, me dice que salió el 1 y que perdí en este caso. Entonces acá utilizamos la estructura condicional de repetición mientras, o estructura de repetición condicional, para validar el ingreso de información, para controlar que lo que ingresó el usuario sea lo que debía. Se puede usar el mientras también para otras cosas, pero lo veremos en otros videos.